Bienvenidos mitológicos al canal y hoy os traigo la segunda parte de Hércules, o Heracles, que como ya os dije en la primera parte del vídeo, aquí vamos a centrarnos mucho en los 12 trabajos que realizó durante los 13 años en los que estuvo como esclavo del rey Euristeo. Ya sabéis, para pagar esa culpa después de haber matado a sus hijos y también a Megara según algunas versiones. Pero antes de empezar y como siempre quiero daros las gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal. Tengo material preparado muy interesante para acompañar semanalmente este tipo de vídeos de explicando paso a paso que tanto os gustan. Así que si el vídeo de hoy te parece interesante, apóyalo porque es la única manera que tenemos de crecer como comunidad y que llegue contenido con más regularidad. Ahora sí, sin más prólogos, vamos a ver los 12 trabajos de Hércules. La primera prueba que tuvo que enfrentar a Heracles fue derrotar al león de Nemea, un animal invulnerable nacido de la unión entre Ortro y Quimera. Ambos monstruos eran descendientes lejanos de la unión entre el Tártaro y Gea. Por lo tanto, el león obviamente iba a ser un rival duro a batir, y así nos lo cuenta el relato de su combate, que nos dice cómo Heracles, nada más ver al león, este le dispara con una de las flechas que le había regalado Apolo, la flecha rebota en su piel, alerta al león, el león le ataca y Heracles se intenta defender con una maza, pero la maza se rompe. Así sucede con todas las armas que lleva Heracles y al final opta por la fuerza física. Así que con sus manos desnudas agarra al león por la cintura, lo oprime y lo aplasta contra el suelo. El león muere y aunque parezca un trabajo sencillo de ejecutar porque no ha durado mucho la explicación, lo cierto es que para que Heracles lograse vestirse con esa famosa capa que le acompaña durante el resto de trabajos, esa capa del león, tuvo que utilizar las propias garras del animal para mellar su piel, porque no existía ningún otro material capaz de hacerlo. Así que una vez le cortó la piel y la limpió, se vistió con ella y fue a presentarse donde el rey Euristeo. Nada más llegar Heracles le lanza la piel al trono del rey y este, asustado, se esconde y le dice que mejor que en adelante Heracles guarde los trofeos de guerra a las afueras de la ciudad. Un guiño a esta escena la vamos a ver durante los fotogramas de Destripando la Historia, donde aparece el rey Euristeo dentro de una tinaja, está como escondido. Así que después de reportarse por primera vez, Heracles coge su túnica, se viste con ella y va a por el segundo trabajo. El segundo trabajo fue el que le llevó a enfrentarse a la famosa Hidra de Lerna, una serpiente con cuerpo de perro que vivía en un pantano y que Heracles encontró gracias a la ayuda de Atenea. Este monstruo tenía entre 5 y 100 cabezas, según el autor, y todos coinciden en que una de ellas era inmortal. El resto ahora tenía la particularidad de que cuando una era cortada, dos nuevas aparecían. Pero estos no eran solamente los problemas que traía la Hidra, sino que tenía un aliento mortal, venenoso y también su propia sangre. De hecho, en la miniatura, si veis, el propio Heracles aparece con la boca tapada para no aspirar este aliento. Un detalle muy interesante. Y en cuanto al combate, Heracles no dejó de cortar cabezas, cortaba y de mientras su sobrino Iolao lo que hacía era cauterizar las heridas con fuego para que no pudieran brotar más cabezas. Y para derrotar a la cabeza inmortal lo que hizo fue enterrarla debajo de una gran roca. La tumba de la Hidra quedó al borde del camino entre Lerna y Eleos. Pero antes de marchar, y este dato es muy importante, Heracles abre a la Hidra y extrae su veneno. Este famoso veneno le ayudará a lo largo de sus trabajos a acabar con muchos enemigos, pero también le traerá problemas al final de su vida, algo que vimos en la primera parte. En otra versión de este trabajo se dice que Hera puso algún obstáculo más a Heracles añadiendo un cangrejo al pantano para picarle los tobillos durante su combate. ¿Y qué sucedió? Pues lo que iba a suceder. Heracles vio al cangrejo, lo aplastó y se acabó. En cualquier caso, Heracles regresa donde el rey Euristeo y este no le acepta el segundo trabajo al considerar que Iolao había sido una parte muy importante para lograrlo. No olvidemos, había evitado que salieran más cabezas y de esta forma Heracles necesitará cumplir otro trabajo. Imaginaos la cara de Heracles después de haber ido hasta Lerna, haber matado tropecientas cabezas, haber evitado el aliento venenoso y que te diga Euristeo eso. Y digo imaginaos porque no sabemos cómo reaccionó Heracles en ese momento, pero sí sabemos lo que hizo después, ir a por el tercer trabajo. El tercer trabajo consistía en capturar con vida a la cierva de Cerinea. Lo particular de esta cierva es que era una de las 5 escogidas por Artemisa para agregar a su carro, pero fue la única que no fue capaz de capturar. Tenía pezuñas de bronce y una cornamenta de oro. Se dice que Heracles estuvo más de un año persiguiéndola y ya fue en Arcadia, una noche, como estamos viendo en la imagen, mientras dormía, que Heracles le lanzó una red y fue capaz de atraparla. Lo curioso es que de camino al palacio de Euristeo, como siempre con cada prueba Heracles tenía que regresar para reportarse, se encuentra con Apolo y Artemisa. Y sucede que los mellizos no estaban nada conformes con lo que había sucedido porque consideraban a la cierva casi que un ser divino y no se fiaban de las intenciones de Heracles. Pero este les explicó que se trataba de un trabajo, de una proeza que tenía que realizar ante el rey Euristeo y que la cierva no iba a sufrir ningún tipo de daño. Así que con esa palabra Apolo y Artemisa le dejaron marchar a Heracles y así lo hizo. Enseñó la cierva a Euristeo y después la liberó. De esta manera concluye el tercer trabajo y Euristeo le manda hasta
Erimanto. El cuarto trabajo fue el que le llevó a Heracles a cazar al jabalí de Erimanto, un animal monstruoso que vivía en los bosques de Arcadia, pero que, como en otros trabajos que veremos más adelante, lo interesante está en el proceso. Y es que durante la búsqueda del jabalí, Heracles se encuentra con Folo, un viejo amigo centauro, que le brindó su hospitalidad, le abrió su casa y entre ambos degustaron un banquete. ¿Qué sucedió? Que durante este banquete Heracles se empeña en abrir una tinaja de vino que le había sido confiada a los centauros por Dionisio, es decir, un regalo especial para la comunidad de los centauros. Folo al principio duda de si abrirla o no porque era un bien común, pero finalmente, como se trata de Heracles, un gran héroe, decide abrirla y este olor alerta al resto de centauros que van a por Heracles. Esto desencadena en una batalla entre Heracles y los centauros, donde Heracles empieza a utilizar ya las flechas con el veneno de la hidra que acaban con bastantes de ellos y el resto huyen. Y aquí hay que explicar un dato importante, y es que uno de los centauros que escapa de la batalla con vida es Neso, el mismo centauro que protagoniza ese incidente con Deianira y Heracles en el río, que por ello recibe una flecha y muere, pero como ya comentamos en el vídeo anterior, insta a Deianira a utilizar su sangre como modo de enamorar a Heracles y al final acaba con la muerte de nuestro héroe. Lo que es curioso es que en ese texto, en ese relato de cómo se enfrenta a Neso, no parece indicarnos que el centauro tuviera algún tipo de rencor sobre este hecho que sucede en el cuarto trabajo. Curiosamente, el hecho de que no lo matara en el cuarto trabajo sí que le afecta a la muerte de Heracles al final. Y retomando el cuarto trabajo, hay que decir que nuevamente seguimos hablando de centauros y flechas, porque después de la batalla Heracles decide enterrar a todos los centauros y en ese momento su amigo Folo, que estaba examinando los cadáveres, se detiene a observar con detenimiento la flecha envenenada con la hidra y se la clava. Así que Folo, desgraciadamente, también muere. Es verdad que en otro relato nos cuentan como simplemente Folo en el fuego cruzado y durante la batalla entre centauros ahí es cuando cae, pero en cualquier caso el amigo de Heracles muere en este momento. Después de toda esta muerte que había dejado su paso el bueno de Heracles, continúa con el trabajo y llega a la guarida de la bestia. Pero como el bosque no era el mejor lugar para combatir, lo que hace es gritar. Grita y lo intimida para forzar al jabalí a llevarlo a una zona más favorable para combatir, que en este caso, y como estamos viendo en la imagen, fue la nieve, y allí sin casi oposiciones donde Heracles logra taparlo con la red que estamos viendo. Nuevamente lo enseña al rey Euristeo y este se lo da por válido para continuar con la siguiente prueba. El quinto trabajo consistía en limpiar los establos de Augías, hijo de Helios, la personificación del sol. Y diréis, ¿cómo podemos considerar un trabajo el limpiar unos establos? Pues bien, los rebaños de Augías eran impresionantes y jamás se había dedicado a limpiarlos. Era incapaz de hacerlo con tantos animales que tenía. Así que Heracles tuvo que hacer la tarea, afirmó que sería capaz de hacerlo en un solo día y como consecuencia de ello logró un acuerdo económico con Fileo si es que lo lograba. ¿Qué se le ocurrió a Heracles para poder limpiarlos tan rápido? Pues nada menos que desviar un río, el río Alfeo. Y para evitar que la fuerza de la corriente arrastrase todo el establo, lo que hizo fue agujeros en diferentes partes del muro para que el agua se pudiera filtrar. Una vez el establo quedó limpio, devolvió el curso del río a su zona natural, tapó todos los agujeros, pero el bueno de Augías no estaba dispuesto a pagarle a Heracles porque él decía que era un esclavo y como tal no tenía por qué pagarle. Seguramente aceptó el pagarle porque lo veía imposible, pero la verdad es que Heracles utilizó muy bien el ingenio para superar esta prueba, pero aunque la superó y todo, cuando fue a reclamarla ante Euristeo, este tampoco se la aceptó por el mismo motivo que Alfeo le negó su salario, y es que Heracles era un esclavo, no podía negociar nada. Así que Euristeo, agarrándose a este hecho, le negó el trabajo completado de Heracles y así fue como tuvo que llegar a los 12, porque con este fueron 2 los que Euristeo no le convalidó. Es decir, que de los 5 trabajos que ya hemos visto que fueron duros, solamente llevaba 3, 7 le quedaban todavía. Y vamos a por el siguiente. El sexto trabajo consistía en acabar con las aves del lago Estínfalo. Aves que poseían, como vemos en la imagen, pico y garras de bronce, pero también plumas. Con todo ello se dice que atacaban a los campesinos y que sus excrementos eran venenosos, por lo que ya no eran solo un problema para los propios campesinos, sino que también destrozaban sus cosechas. Heracles lo intenta de todas las maneras, pero ya ve que ni con su fuerza ni con las flechas, porque eran demasiados, podría con los pájaros. Así que Atenea interviene, llega y le regala unos címbalos de bronce, que en otras versiones se cuentan como cascabeles o campanas como la que tenéis que dar aquí en el canal para no perderos ningún vídeo, o en definitiva un objeto de bronce que haga ruido. Como no, este objeto fue fabricado por Hefesto y para intensificar su potencia que hizo Heracles, pues se subió al lugar más alto. Y ahí Heracles golpeó con tanta fuerza que todas las aves huyeron despavoridas. Él aprovechó con el arco a cazar y a matar todas las que pudo, pero la mayoría escaparon. Abandonaron el lago Estínfalo y fueron en dirección a la isla de Ares, en el Mar Negro, donde allí tiempo después los argonautas se las encontrarían. Y esto es algo muy bonito de la mitología
Troya como antes sucede con Neso, y es decir, que un hecho importante en un punto acaba afectando a otro suceso. Y bien, Heracles vuelve donde Euristeo y al parecer no le pone ninguna pega a pesar de haber recibido esa ayuda de Atenea, pero como a fin de cuentas Heracles fue el que las empuñó mejor dicho, y el que atacó a las aves, pues parece ser que Euristeo no tenía mucho más que decir y el trabajo fue aceptado. El séptimo trabajo de Heracles consistía en domar al toro de Creta. Este toro fue el que el dios Poseidón hizo salir del mar como consecuencia de que el rey Minos asegurase querer hacer una ofrenda grandiosa al dios de los mares. ¿Qué sucedió? Que cuando el rey Minos lo vio le pareció un ejemplar tan magnífico que decidió no sacrificarlo y lo añadió a su rebaño para que su linaje continuase. ¿Qué pasó? Que como Poseidón vio que no había hecho tal ofrenda, se vengó. Y se vengó muy al estilo Afrodita o al Eros, y sería manipulando a su mujer para que ésta se enamorase del toro. De la unión de la esposa del rey Minos y del toro nacería el Minotauro. Y bueno, como consecuencia de esta infidelidad, el rey Minos no tenía ya tantas ganas de tener cerca al toro y le pareció bien que Heracles viniese a por él. Así que tal y como hizo con el león de Nemea, Heracles redujo al toro, lo domó y lo llevó ante Euristeo. En este momento Euristeo no estaba tan contento como en la imagen, pero sí es verdad que su intención era sacrificarlo a Hera. Pero Hera se negó. El toro quedó libre y al final acabó causando muchos estragos por toda Grecia. Y estos cesaron cuando se encontró un buen día con el héroe Teseo. Y de esta forma termina el séptimo trabajo. El octavo trabajo consistía en robar las yeguas de Diomedes, y no me estoy refiriendo al héroe de Grecia que luchó en la guerra de Troya, sino a un gigante. Y la particularidad de estas yeguas era que comían carne humana. Para esta expedición el bueno de Heracles reúne una serie de voluntarios que le ayudan, tal y como estamos viendo en la imagen que aparecen Pascu y Rodri incorporados. Y lo cierto es que no tienen problema en lograr robarlas y estuvieron a punto de embarcarlas, pero en ese momento el rey Diomedes se da cuenta, llama a su ejército y empieza la lucha. Heracles no tuvo ningún problema en derrotar al ejército y cuando había derrotado ya a Diomedes, este lanza su cuerpo contra las yeguas y lo matan. Es curioso como este hecho vuelve a las yeguas mansas y totalmente dóciles en adelante. Pero por desgracia, antes de que se volvieran con esta naturaleza, uno de los compañeros voluntarios de Heracles, Abdero, había muerto por su culpa. Así que Heracles, en honor a su amigo caído, ¿qué hizo? Fundar la ciudad de Abdera. Después, cuando Heracles llevó a las yeguas delante de Euristeo, este prácticamente no le hizo tanto caso ni se planteó sacrificarlas a Hera y quedaron libres. Se dice que las yeguas intentaron llegar al Olimpo y fue en ese ascenso cuando se encontraron con diferentes animales de la zona que terminaron por matarlas. Pero bueno, esto ya no era preocupación de Heracles porque ya había cumplido su octavo trabajo, 6 para Euristeo, y tenía ya mucho encaminado. Y precisamente por ello la dificultad aumentará. El noveno trabajo consistía en robar el cinturón de Hipólita, que era la reina de las Amazonas. Vimos en la imagen no solo el cinturón, sino a una mujer, a una niña, que es la hija de Euristeo y que se había encaprichado con que quería un regalo extraordinario, y no se le ocurrió otra cosa que pedir a su padre el cinturón de la reina de las Amazonas. A Heracles le tocó navegar hasta un lugar muy lejano, donde se encontraban las Amazonas, y se echó a la mar, como estamos viendo, con Teseo, con su sobrino Iolao, cómo no, y con un resto de reclutas. Finalmente, cuando llegan y de manera sorprendente, la reina de las Amazonas no tiene ningún problema en entregarle, o mejor dicho, en prometerle que le entregará el cinturón a Heracles. Y esto es debido al respeto que le tenía. Hay que tener en cuenta que este cinturón fue un regalo de Ares a Hipólita, por lo que fue un acto de gran generosidad. La facilidad con la que Heracles iba a completar este trabajo enfureció a Hera y lo que hizo fue transformarse en amazona y difundir el rumor de que Heracles había secuestrado a la reina. Como no podía ser de otra forma, las amazonas fueron a la guerra, enfrentaron a Heracles y este, decepcionado, había entendido como que habían faltado a su palabra, por lo que empezó la lucha y Heracles terminó matando a Hipólita. Inmediatamente obtuvieron el cinturón y se echaron a la mar. Pero a diferencia de otros trabajos, este regreso al palacio del rey Euristeo tuvo muchas aventuras interesantes, como que al pasar por Troya ayudó al rey Laomedón ante el ataque de un monstruo marino que había enviado Poseidón. Y todo esto porque tanto él como Apolo no fueron recompensados de la manera que querían cuando les construyeron las murallas de la ciudad. ¿Y qué hizo Heracles? Pues como no, matar al monstruo y rescatar a la hija del rey, eso sí, con la ayuda de Atenea. Pero este buen acto de Heracles no fue recompensado por el rey Laomedón porque le había prometido unos caballos que antiguamente le había regalado Zeus. Así que nuevamente Heracles, ya no sabemos si por su condición de esclavo o no, fue de nuevo engañado por un rey. Continuando con su regreso, Heracles hizo una parada en Tracia, donde tuvo una acalorada discusión con Sarpedón, hermano del rey Poltis, y durante la misma Heracles se siente ofendido y ¿qué hace? Pues lo mata. También se dice que antes de llegar al palacio del rey Euristeo, conquistó la isla de Tasos, una isla que tuvo muchos conflictos a lo largo de la historia con Atenas. Y después sí, finalmente Heracles llega donde Euristeo le presenta el cinturón y resulta que ya el rey no tenía interés en dárselo a su hija, o la hija se cansó de esperar, pero de un modo u otro el cinturón queda consagrado a la diosa Hera en su templo de Argos. Tan solo le quedaban 3 trabajos por completar.
El 10º trabajo consistía en robar los bueyes de Gerión, que era un gigante de 3 cabezas, 3 troncos y 6 brazos. Según unas versiones dicen que es descendiente de Medusa y otras lo ubican como hijo de Océano, el titán. En cualquier caso, este personaje, y por la imagen también que estamos viendo, poseía una fuerza extraordinaria. Pero lo más complejo de este trabajo no era el propio Gerión, sino el hecho de llegar hasta la isla de Eritella. Y es que esta isla, conocida como la Isla Roja, estaba en los confines del mundo conocido, más allá de Gibraltar, del estrecho, donde Heracles levantó sus famosas columnas para enfatizar esta idea, que no había nada más allá. Justo después de esta hazaña y ya cansado del calor, se dice que tensó su arco en dirección a Helios, la personificación del sol, para que cesara, y a modo de disculpas el dios le ofreció una barca con la cual llegaría hasta la isla. Allí, nada más llegar, Heracles lo que hizo fue matar al perro pastor de los rebaños de Gerión, que era Ortro, el que habíamos comentado que era padre del león de Nemea, y después al pastor. Después Heracles se llevó con relativa facilidad el rebaño y en ese momento fue cuando aparece Gerión, y con tan solo una flecha nuestro héroe consigue atravesar los 3 cuerpos del gigante y matarlo. En otras versiones se dice que Hera fue la que intentó ayudarle también al gigante, pero resultó herida durante el proceso. Visto así, el hecho de derrotar al gigante no parece una prueba tan excepcional como otras que nos hemos encontrado, pero es que la dificultad de la prueba no radicaba en el propio gigante, sino el hecho de ir y volver, además con los bueyes. Te das cuenta que Heracles tuvo que atravesar a la ida el desierto de Libia y a la vuelta, junto con el ganado, España, la Galia e Italia. Durante ese proceso sufrió un montón de ataques, incluso Hera realizó varios embrujos para enloquecerlos y en definitiva vivió otro tipo de aventuras que ahora os voy a explicar. El pueblo de los ligueres, que se encontraba entre la Galia e Italia, fue uno de los que atacó a Heracles y que gracias a la ayuda de Zeus no tuvieron nada que hacer. Después, ya cerca de Roma, el pastor Caco, un hombre que vivía en una cueva y se dedicaba a extorsionar a todo el que pasaba, logró robarle parte del ganado y esconderse. Heracles fue tras él, apartó la roca que había puesto en su cueva y lo mató. Justo después, y gracias a la generosidad del rey local, Heracles levanta un altar en honor a su padre Zeus, que vendría a ser el inicio de su propio culto en Roma. Por lo tanto, este hecho tiene su importancia y además es que Heracles no se quedó ahí, sino que fundó más ciudades en Italia, como por ejemplo Pompeya y Herculano, 2 ciudades que después quedarían sepultadas por las cenizas del Vesubio. Pero hay algo que quiero comentar del nombre de Pompeya, de la ciudad, y es que diría la expresión Pompa Herculis, que significa del triunfo de Hércules. Es posible que esto se refiera a la victoria en los 12 trabajos, pero en cualquier caso es un guiño muy interesante. Después Heracles llega a Sicilia y allí tiene que combatir con un luchador tan extraordinario como agresivo que era Erix, que vence en 3 asaltos. Después en Corinto Heracles se encontraría con Alcioneo, uno de los gigantes de la Gigantomaquia, que nada más verlo le lanza una roca y Heracles al devolvérsela lo mata. Pero bueno, esta versión entre Alcioneo y Heracles es una de las que existen, porque en otra el gigante muere de otra forma, pero también es a manos de Heracles. Después de todas estas aventuras le quedaría a Heracles una última prueba, y es que era, viendo que ya estaba a punto de llegar donde el rey Euristeo, le mandó un abejorro para intentar dispersar al ganado. ¿Pero qué pasó? Heracles logró contenerlo y llegó finalmente. Viendo el estado de la diosa Hera y que Heracles había conseguido los bueyes, pese a que Euristeo no pensaba que podía lograrlo, el rey sacrificó todo el ganado en honor a Hera. Y hasta aquí tendríamos los 10 trabajos originales que debería haber cumplido Heracles y ya quedar absuelto de su pena, pero como hemos dicho anteriormente le quedaban 2 más e iban a aumentar de dificultad. El 11º trabajo consistía en robar las manzanas del jardín de las Hespérides. Las Hespérides eran 3 ninfas que guardaban el jardín y sus nombres eran Egle, Eritia y Hespéride. Su origen es algo difuso porque algunos los sitúan como hijas del titán Atlas, otros como descendientes de la noche, Nicte, y hay algunos incluso que dicen ser hijas de Zeus. En cualquier caso, estas 3 ninfas no eran las únicas que estaban en el jardín y que guardaban el ansiado tesoro, sino que Hera había colocado al famoso dragón de 100 cabezas, Ladón. Casi nada. Recordemos que estas manzanas guardaban el don que su abuela Gea le había entregado a Hera con motivo de su matrimonio con Zeus, y que también de ella salió la famosa manzana de la discordia de Eris, que acabó en la guerra de Troya. Por lo tanto, tenía sentido que hubiera tantas molestias en proteger ese lugar. El jardín nuevamente se situaba en el extremo más oeste del mundo, como pasó en el anterior trabajo. Algunos sitúan el jardín en el sur de España o en el norte de África, pero sea como fuere, este lugar estaba muy cerca de donde el titán Atlas sostenía la bóveda celeste. Este encargo, como no, lo recibió de Zeus una vez fue derrotado en la Titanomaquia. Y bien, nuevamente Heracles tenía un trabajo en el que importaba mucho la búsqueda. Ya habían pasado más de 8 años desde que empezase los trabajos con Euristeo y el pobre héroe no tenía ni idea de dónde buscar. Vagó por el mundo hasta que le aconsejaron dar con Nereo, una divinidad marina que supuestamente sabía dónde se encontraba este jardín. Y se dice que Heracles finalmente logró dar con él y que para convencerlo, algunos dicen que tuvo que seducirlo y otros que simplemente lo tuvo que capturar al estilo Heracles. Sea como fuere, nuestro héroe ya sabía dónde tenía que ir y en este proceso
proceso es donde vive nuevamente nuevas aventuras. Por ejemplo, Heracles se enfrentó al gigante Anteo, que tenía la capacidad de renovar sus poderes una vez estuviese en contacto con la tierra. Esto era gracias al don que le había dado su madre Gea. ¿Y qué hizo Heracles? Pues muy fácil. Lo levantó de la tierra y lo estranguló. Una manera muy ingeniosa de acabar con esta supuesta inmortalidad del gigante. Luego en Egipto, Heracles recibió la amabilidad del rey Busiris, pero como no, y viendo cómo se comportaban los reyes en este tiempo y más con los esclavos, su hospitalidad traía oscuras intenciones. Y es que a este rey le había comentado un adivino griego que la única manera de detener la sequía que asolaba a su pueblo era sacrificar anualmente a un extraño, a cualquiera, en honor a Zeus. Y por eso he matizado lo de adivino griego, porque si hubiera sido un adivino o un oráculo en general, lo normal hubiera sido consagrarlo a algún dios egipcio. Pero no, esta vez se trataba de Zeus. Y llegado el momento cuando el rey Busiris tenía que acabar con Heracles, alzó su arma contra él y el mango se rompió, cediendo, matándolo a él, matando a su hijo y matando a todos los sacerdotes. No se explica cómo sucede este hecho, si hubo alguna intervención divina, pero obviamente algo tuvo que pasar. En otra de sus aventuras hacia el jardín de las Hespérides, Heracles logra encontrarse con Prometeo, el titán que entregó a los humanos el fuego divino y que por ello fue castigado por Zeus, y lo encontró como nos lo describe en la mitología, sufriendo el calvario infinito con un águila que le devoraba el hígado y que todas las noches se regeneraba. Heracles, al verlo, se apiada de él, mata al águila y lo libera. En agradecimiento, Prometeo le da un consejo a Heracles que luego lleva a cabo, y viene a ser que sea Atlas aquel que recupere las manzanas. Dicho y hecho, Heracles nada más llegar al jardín de las Hespérides habla con Atlas, el titán que también está representado ahí en la imagen y que luego veréis por qué está enfadado. Y claro, para que el titán pudiera ir a hablar con las Hespérides y tomar las manzanas, debía ser otra persona la que sujetase la bóveda celeste. ¿Y quién se ofreció? Heracles. Atlas estaba encantado, así que con gusto hizo el trabajo, cogió las manzanas y fue de nuevo a ver a Heracles. En este punto es donde el titán le propone a nuestro héroe el intercambiar los papeles, el mantenerlo así, que sea él el que vuelva a donde Euristeo, porque ya Heracles había hecho demasiado. Y aquí es donde vemos la madurez de Heracles, porque en vez de enervarse, lo que hace es decirle, vale, me parece bien. Lo único, Atlas, estoy un poquito incómodo, así que mira, sujétame en un momento a la bóveda, que me pongo bien, me ubico mejor y ahí ya puedo sostenerlo por toda la eternidad. Atlas, encantado, sujeta un momento la bóveda celeste y ahí es cuando aprovecha Heracles para desentenderse, cogerle las manzanas y huir. Y es por eso que tenemos esta escena tan buena en la que Atlas está visiblemente enfadado porque le ha hecho la jugada, le ha hecho todo el lío, y así es como el bueno de Heracles recupera las manzanas sin tener que haber enfrentado al dragón de 100 cabezas. Finalmente Heracles regresa donde Euristeo y Euristeo, además de no creérselo, no se atrevía a tocar las manzanas, así que le pide a Atenea que sea esta la que las devuelva a su lugar. Y de esta forma nos quedaría el último trabajo. Y finalmente estamos aquí mitológicos ante el 12º trabajo, el último, aquel que le obligó a Heracles a ir al infierno, capturar a Cerbero y presentarlo ante Euristeo. Ya el rey llegó a un punto en que no sabía dónde mandar a Heracles porque había sobrevivido a las bestias más difíciles, a las travesías más duras y aún así seguía en pie. Entonces este último trabajo fue una manera casi de reconocer su divinidad, en el sentido de si puedes ir a los infiernos y regresar con vida, te mereces ser libre. La prueba final para demostrar su inmortalidad. Antes de partir, Heracles tuvo que acudir a una ceremonia secreta en honor de Perséfone y Deméter, con la cual expiar sus pecados como consecuencia de haber matado a tantos centauros durante estos 13 años de esclavitud. Era una condición necesaria para poder entrar en el Averno. Una vez listo, Atenea y Hermes lo escoltaron hasta el río Estige, donde allí se encontró con el famoso barquero Caronte. Y esto es curioso porque el bueno de Caronte no se atrevió a pedirle tributo a Heracles para cruzar. Fue el único, y como consecuencia de esto se dice que Hades le castigó encadenándolo durante un año entero. Heracles llega al infierno y ahí nos damos cuenta cómo ha crecido, cómo ha madurado, y esto sucede en el momento en el que se encuentra con tantas almas de guerreros y no guerreros que, dada su situación, decide incluso apiadarse de ellas. Estamos hablando que Heracles mata parte del ganado personal de Hades para dar de comer a estas almas en pena. Durante su trayecto también se encuentra con Medusa y con Meleagro, un argonauta cuya historia conmovió tanto a Heracles que aceptó a casarse con su hermana, la famosa Deianeira. De aquí viene el motivo de su enlace. Y como no, en los infiernos Heracles también se encuentra con Teseo y Pírito. Estos dos habían llegado al infierno con la intención de que Pírito se casase con Perséfone. Cuando llegan al infierno, Hades les sorprende con un banquete, pero resulta que cuando se sientan, Hades los encadena para toda la eternidad. Ver en esa situación a Heracles llegar fue como si un dios te tendiese la mano para volver a la vida. Y con Teseo lo logra, porque como estamos viendo en la imagen, consigue liberarlo. Pero ¿qué pasó con Pírito? Que cuando Heracles intentó levantarlo, el suelo empezó a ceder y podría haberlos hecho caer a todos. Así que decide dejarlo, por eso la risa de Hades,
Hades y continúa su aventura por los infiernos, porque no olvidemos, había llegado para capturar a Cerbero. Por supuesto, si ya a Hades no le hacía ninguna gracia que Heracles se pasease por el infierno como si fuera su casa, hubiera dañado a su ganado y hubiera liberado a Teseo, menos gracia le hacía tener que ceder a Cerbero. Así que inevitablemente se enfrentaron los dos y no nos dicen muy bien en qué consistió o cómo fue ese combate, pero lo que sí nos dice es que Hades resultó herido y tuvo que ir al Olimpo a curarse. Imaginad el nivel de fuerza y de poder que tenía Heracles en ese tiempo, donde todavía no había sido ascendido al Olimpo. De esta manera Heracles no tiene ningún problema en domar a Cerbero y llevarlo ante el rey Euristeo que, como hemos visto anteriormente y en algunas ocasiones, estaba dentro de una tinaja por miedo a lo que le traía Heracles. Se dice que durante este trayecto toda la baba que expulsaba Cerbero en contacto con el suelo generó una planta venenosa llamada acónito. De esta forma Heracles cumple con su último trabajo y Cerbero es devuelto al Averno. La vida de Heracles sigue como hemos visto en el vídeo de la semana pasada, tiene 2 nuevas esposas y en el momento en el que recibe esa capa envenenada es cuando muere. Automáticamente después asciende como dios al Olimpo. Tras un ritual de renacimiento, Heracles es ya considerado hijo de Hera y de Zeus por ellos mismos, y para iniciar un nuevo tiempo en la familia le ofrece a Hebe, la personificación de la juventud. Ambos se casan y Heracles terminará siendo, entre comillas, el portero del Olimpo. Esa será su función, debido a la extraordinaria fuerza que tenía y también porque Zeus, a pesar de que consideró a Heracles como uno de los posibles 12 olímpicos, no estaba realmente dispuesto a expulsar a uno de ellos. Entonces este fue el rol de Heracles. Y de esta forma concluye esta segunda parte en honor al héroe, al gran héroe Heracles, y espero de verdad que este vídeo te haya gustado, te haya entretenido, de que hayas aprendido, y si ha sido alguna de las 3 o las 3, espero que lo apoyes con un buen like, con una suscripción si no estás suscrito y que lo compartas con aquellas personas que les pueda parecer interesante para que esta comunidad de mitológicos crezca y crezca cada semana, porque cada vez vamos a tener más contenido. Podéis dejarme como siempre en el cajón de comentarios cualquier duda, inquietud, lo que sea, yo os responderé a todos y nos estamos leyendo por la comunidad en Instagram y en Twitter. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.